Buenas tardes. Hoy nos reunimos con el hermano Frederick G. Williams. Es un placer tenerlo con nosotros, que haya aceptado reunirse, conversar un rato. Le estamos muy agradecidos. Además, no es la primera vez que la aporta con nosotros, sino que, bueno, en nuestro blog fue el primero que envió un artículo, la biografía de su padre, Frederick Williams. Así que estamos muy agradecidos. Para hoy queremos hablar sobre el servicio de su familia a la iglesia. Es un tema muy importante para todos los miembros y bueno, que quizás algunos no conocen, otros sí, pero siempre es muy edificante e inspirador. Así que yo le doy el tiempo a él para que pueda, bueno, pueda enseñarnos sobre esto. Estamos muy ansiosos. Muchas gracias. Es un honor para mí. Hermano, eh, hace unos días usted me mencionó, porque yo iba a centrarme en el servicio de la iglesia en Sudamérica, pero usted me mencionó también que es descendiente de Frederick G. Williams, quien fue consejero del profeta José Smith. Así que a mí me gustaría, si usted puede también hablarnos un poco sobre él, porque es muy interesante. Muy bien. No solamente soy descendiente de él, sino también tengo su nombre. El G es para Granger, granja, Granger. Él se convirtió juntamente con su señora y los hijos mayores en Kirtland, cuando los 4 misioneros lamanitas pasaron por Kirtland antes de ir a Missouri. Él no solamente se convirtió, sino también fue llamado por el segundo elder de la iglesia, Oliver Cowdery, para servir una misión. Y entonces él acompañó a los 4. Pocos saben que había 5 misioneros que fueron a los lamanitas. Y él tenía tal vez el doble de la edad de los otros. Él ya era médico, tenía 4 hijos, pero él recibió la impresión que debiera aceptar esta misión. Y entonces él dejó a su esposa y a los niños y todo lo que hacía en Kirtland y los acompañó. Tuvieron que caminar en la nieve durante muchas millas y sufrieron mucho, y él sirvió con nosotros 10 meses. No conoció al profeta hasta agosto del año siguiente, pero el profeta recibió una revelación acerca de Frederick G. Williams sobre su granja. Y después, como sabemos, Frederick dio su granja a la iglesia, y ahí las casas y los edificios y aún el templo fue establecido en esa granja. Y en la doctrina de convenios, en la sesión 64, podemos leer que el Señor dice que él, Frederick G. Williams, no debiera vender a su granja, porque el Señor quería que fuera un lugar fuerte de la iglesia, y fue. No solo siguió como médico, pero como consejero, escriba, eh, y una cantidad de cosas como miembro de la primera presidencia. Fue también, no sé cómo se dirá en español, eh, un juez, pero ¿no? Sí, ¿Sí, eh, juez? sí, y fue el primer miembro de la iglesia para recibir un cargo electivo. Eh, Él murió 2 años antes del profeta, entonces nunca tuvo la oportunidad de conocer el oeste, eh, pero su amistad con el profeta fue tanta que Emma y Joseph
dieron el nombre completo a uno de sus hijos, Frederick Granger Williams Smith. Qué bien, qué interesante. Y después, bueno, pero su familia siguió, sí, después al oeste. Sí, Sus sí, descendientes, sí. su viuda y un hijo de los 4 que nacieron fueron, y ese hijo también era médico y sirvió en St. Louis, en Winter Quarters y en muchos lugares, hasta que en 1849 Heber C. Kimball dijo, le necesitamos ahora en Salt Lake. Entonces él fue para Salt Lake y el año siguiente Brigham Young le hizo el cirujano general, no sé si será Sí, así que se dice, para el territorio. Entonces él tuvo muchas misiones junto con Brigham Young y muchas cosas interesantes. Aún tuvo una misión entre los nativos americanos, 3 años en Smithfield. yo tengo entendido, usted corríjame cualquier cosa si no, pero también tuvieron parte en la emigración a México, a las colonias mormonas en México, El ¿puede hijo ser? del segundo, o sea, el hijo de Frederick G. Williams era Ezra Granger Williams y su hijo también tiene el nombre completo. Y ellos fueron a México durante las persecuciones de poligamía y él hacía parte del obispado de la colonia Dublán, donde mi padre nació y salió juntamente con la familia a los 18 meses. Entonces él no conocía a México, pero se crió en Tucson o cerca de Tucson, en Binghamton, en Arizona. Bien, bien. Usted hizo la biografía de su padre, ¿no? Sí, Compartida con él. sí, Ya centrándose en él, voy a compartir una foto de su familia. Ahí sí lo puede ver bien. ahí está. Sí. Em, de su padre ya, porque él de muy joven, con su misión, empezó a vincularse con Sudamérica, ¿no? Cuando fue llamado a servir en Argentina, que en parte es él con gran motivación se ofreció. Él estaba en la iglesia de Phoenix cuando el apóstol Melvin J. Ballard estaba discursando y hablando de la misión que había abierto en Argentina. Y, mi padre se quedó tan entusiasmado que el hermano, el apóstol Melvin J. Ballard dijo, aunque tengas apenas 18 años, debes hacer la aplicación. Y entonces él sirvió, fue llamado con 18 años y sirvió 2 años y medio en Argentina. En esa época era la misión América del Sur. Y habían 2 distritos, el distrito de Argentina y el distrito del Brasil. Y él tuvo la oportunidad de trabajar en los 2 distritos porque cuando salió de la misión solamente había 3 misioneros, 2 en Argentina y 1 en el Brasil. Entonces el presidente Stoff le pidió que pasara por el Brasil para que el hermano tuviera un compañero por un tiempo. Y así lo hizo. Regresó como presidente de la misión en Argentina cuando tenía 30 años de edad, con mi madre, que aprendió español en esa época, y yo soy el único pibe ahí en esa fotografía, Botija también que le llamaba, Sí. yo y la hermana, la tercera desde la derecha, ahí está Nancy, nacimos en Argentina. 10 años después, mi padre fue llamado como presidente de la misión uruguaya y ahí nació Mary, ¿sí? La más chica, la más chica. Ahí está, sí, ahí está. Nació el día de Navidad de 48. Qué bien.
Así que ahí ya comenzó toda la familia, porque en estas misiones participaban todos, no era solo que el presidente Sí. Williams. Y yo era el primer bautismo en Uruguay. Sí, tengo la foto, mire. Sí. No es una foto muy clara, bueno, es nada clara, pero sí Ahí acá está la está, foto, ¿no? ahí está, ¿Es en el Arroyo Carrasco, puede ser? ahí está, sí, sí, Perdón, Arroyo Carrasco, en Montevideo. sí, El Carrasco. primer bautismo de la misión uruguaya. Ajá. Qué interesante. Lo que le decía, porque eh, su madre colaboraba mucho con la misión, ¿no? También sus Ah, sí. hermanas tenían un trío musical. En esa época, como sabe, no habían estacas, entonces el presidente de la misión era el presidente de todo. Y la esposa era la presidente de la Sociedad de Socorro, de la primaria, de las espigadoras, como le llamaban, y eso no solamente en Argentina, sino también en Uruguay, y publicaban eh, mensualmente en el Mensajero de Sedet. Entonces ella escribió mucho durante 8 años, 4 en Argentina y 4 en Uruguay, y es lo mismo. Bien, Y, y además, como dijo, estaba muy, bueno, lo puedo hacer de esta manera. En Argentina, 38 a 42 era en parte plena guerra. Y para, para que el pueblo argentino conociera mejor a la iglesia, mi padre organizó equipos para béisbol, softball, básquetbol, y tuvieron eh, mucha suerte, ganaron muchos campeonatos. Y eso les dio una posibilidad de ser conocido en todo el país. En Uruguay, en vez de hacerlo a través del atletismo, porque él siempre decía con el atletismo alguien siempre pierde. Y, y entonces él tuvo la suerte de tener muchos misioneros, empezando por su esposa, que eran músicos y bailarines, y ellos tuvieron suceso presentando en radio, en conciertos, en todo el país, y en Paraguay y aún en Argentina. sí, es muy cierto. Y quedan testimonios de los grandes conciertos que Sí, realizaban. En pueblos muy pequeños a veces. sí, sí, ¿Sí? porque hacían eso, había el coro de la misión que era hecho de misioneros, pero también de miembros, eh, y ellos participaban y, y, era una gran manera de presentar a la iglesia, al pueblo uruguayo. Claro que sí. Eh, ¿Cómo era para ustedes, me imagino, en esa época? Supongo que se detenían a pensar que la iglesia, sin duda, no era lo que es ahora. No. Y cada pequeño paso que iban dando, eh, ¿qué pensaban? ¿Que iba a progresar tanto? ¿Que iba la gente a ser receptiva? ¿Cuál era su impresión ante tantos desafíos? Yo puedo decir que mi padre había recibido una bendición, como todos los presidentes. Y en esa bendición, perdón, le fue prometido que tendría gran suceso por haber servido antes como presidente de la misión y como haber servido como representante del gobierno americano en Uruguay y en Venezuela. Y todos los contactos que él había tenido sirvieron para establecer la iglesia de tal manera que inmediatamente fue reconocida y tuvieron suceso.
Y esa bendición, y hacemos referencia a ella en el libro, fue realizada. Y entonces sabían de antemano que tendrían ese suceso. Los uruguayos, diferentes de los argentinos, estaban del lado de los aliados y amaban a los americanos. Y estaban todos cansados de la guerra y era un momento tremendo para empezar la iglesia. Entiendo, entiendo. En Argentina fue un poco más desafiante, ¿no? Estaba muy Sí, mezclado con lo político. Incluso una vez, no sé, recuerdo, cayó la policía en la Casa de la Misión, ¿puede ser? sí, sí, pensando que eran espías y entraron sin declarar por qué estaban ahí, con una pistola en la espalda de mi padre y recogiendo toda la Casa de la Misión. Resulta que los misioneros estaban congregando para una conferencia y entonces había muchos en la casa y era difícil explicar porque no dejaban que mi padre hablara. Finalmente encontraron los pasaportes que decían son americanos y entonces, oh, perdón, perdón. Y eso fue interesante porque ahí la policía ya no daba tantos problemas a los miembros de la iglesia porque mi padre podía haber hecho muchos problemas por ese jefe de la policía. Como sabe, aunque Argentina era neutro, tenían muchos alemanes, muchos italianos, muchos españoles que eran contra y fue muy difícil. Claro, me imagino. Bien. Y bueno, entonces, y después también es conocido que él tuvo mucho, fue un impulsor de la iglesia en Sudamérica de por sí, porque él notaba que estaba un poco lento el envío de misioneros a Sudamérica y él con otros hermanos impulsaron para que, bueno, se hiciera un poco más. Ahí fue que se organizó la misión uruguaya y después se fue a Paraguay. Sí, sí. Es interesante, mi padre tuvo como misioneros el hijo del apóstol Joseph Fielding Smith, David O. McKay y el sobrino del presidente George Albert Smith. Y ellos reunidos una vez en Salt Lake, eh, empezaron a pensar por qué que la iglesia no tiene más misiones en América del Sur. Y al discutir esto, dijeron, bueno, ¿por qué no vas y hablas con el presidente? Y el sobrino estableció un encuentro y entonces él y mi mamá fueron y presentaron sus ideas por qué podrían empezar a tener más misiones en América Latina, en Sudamérica. Y por más o menos 45 minutos mi padre habló sin una palabra del profeta George Albert Smith. Y al término, el profeta dijo, yo voy a salir unos minutos, aguarde. Y mi padre dijo, bueno, fue tremendo en cuanto éramos miembros de la iglesia. Y el profeta regresó con David O. McKay, su consejero, y le pidió a mi padre que hablara otra vez exactamente lo que había dicho. Y entonces otra vez, durante 45 minutos, presentó todo y el profeta al fin dijo, David, ¿qué piensas? Yo creo que él tiene razón. Y el profeta dijo, yo también, pero quería saber qué es lo que pensabas tú. Y un año después él fue llamado como el primer presidente de la misión uruguaya.
Y empezó todo eso. Después hizo lo mismo en el Perú, En Perú. sí, porque también había dicho que ahí también sería un buen lugar. Ustedes estaban radicados en Perú, ¿no? Él estaba trabajando como gerente de una compañía, eh, TAPSA, Transportes Aéreos Peruanos, Sociedad Anónima. Y entonces vino él después de cartas, eh, dijo, por favor, organícenos. Y el apóstol Moyo estaba visitando a las misiones y pasó por Lima y organizó la rama, y mi padre fue el primer presidente de la rama y yo el primer secretario. ¿Qué edad tenía usted? 16. 16. Bien. Qué bien. ¿Y qué puede contarnos sobre la iglesia en Perú en esa época? Que después formó la misión andina con Ahí Chile y está. Bolivia. Él era el presidente de la rama durante 4 años y al fin, en 59, vino el apóstol Herbie Lee y entonces organizaron la misión andina con casi 1000 miembros de la iglesia que tenían. Claro. Y la rama en Perú era principalmente entre hermanos norteamericanos, ¿puede ser? Al principio, Ajá. pero rápidamente, porque estábamos bajo la misión uruguaya y entonces era un distrito de la misión uruguaya y enviaron misioneros y ellos tuvieron gran suceso y entonces en vez de tener las reuniones en inglés, pasó inmediatamente al español y yo como el secretario dejé de escribir todo en inglés y escribí todo en español. Y tuve el gusto de ver, y tengo una copia de todo lo que escribí eh, en, uh, en el departamento de historia en Salt Lake. Bien. ¿Y los desafíos en Perú eran similares a los de Argentina, Uruguay, Paraguay? Semejantes pero diferentes. Eh, tuvimos algunos problemas, pero otra vez mi padre por sus contactos como gerente de la compañía de aviación y todos los contactos con personas importantes en el gobierno, pudo hacer muchas cosas para establecer la iglesia en el Perú que no pudiera haber sido sin ese contacto. Destrababa todo lo que se ponía en el camino. A mí algo que me llama mucho la atención al leer sobre la historia de su padre, eh, es que él también, además de todos estos contactos, todas estas influencias que podía tener, era muy cercano a la gente. Sabía cómo acercarse, digo, no solo a las autoridades de gobierno, sino también a la gente del pueblo, sencilla y corriente. Y la gente respondía también ante eso. Es muy cierto. Él hizo eso cuando era presidente de la misión en Argentina y Uruguay, pero lo había hecho también como miembro del gobierno americano en Venezuela y Uruguay. En vez de usar el dinero que tenían para cócteles, para miembros del gobierno, él dijo, ¿por qué no tenemos una fiesta para la gente que trabaja por nosotros? Y así lo hicieron. Y durante años, décadas, los miembros, no eran miembros, pero los que trabajaban, que eran pobres, escribían en mi padre diciendo, era la mejor cosa que me había sucedido en mi vida. Y él hizo lo mismo en Uruguay. Él respetaba a todos. Sí, se nota. Y también se nota que intentaban elevar a las personas. Algo que a mí me gustó mucho es que escribían los himnos de la misión. ¿Sí? Su padre Sí, escribió el himno de la misión uruguaya, la de Perú creo que también puede ser, la sí, misión andina. sí, sí, justamente. Sí. ¿Y usted puede ser que haya hecho lo mismo en Yo otro lado? hice lo mismo para la misión brasileña. Había oído.
Y eso me parece que es muy importante, porque tratan de darle a la gente, a los miembros, su propia identidad. Sí, Y sí, eso inspira y fortalece mucho. Ahora me gustaría, si usted puede, perdón, sí, dígame. sí. Yo iba a decir una cosa curiosa tal vez, pero importante. Había una época en que en los Estados Unidos prohibieron a los misioneros a enseñar y bautizar a los que venían sin documentación. Y mi padre en esa época era el consejero en la misión de California. Y el presidente escribió al profeta, no, al apóstol en la época, Spencer W. Kimball, diciendo que mi consejero conoce más sobre estas cosas y yo le pido que él hable con usted para explicar mejor esta situación. Y mi padre fue, y para cortar el tiempo de lo que él dijo, él explicó que esta no es la iglesia de Jesucristo de los Estados Unidos. No tiene nada a ver con, con esas leyes. Que ellos deben oír el Evangelio y si son expulsos, que regresen a sus países, pero tendrían ya el Evangelio en sus corazones. Y entonces cambiaron por completo la manera en que trabajaban. Qué bueno. Ahora, hermano, que usted nombró la misión brasileña. Ahora sería ya parte de su trayectoria como miembro. Bueno, ya había comenzado a servir, por supuesto, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, pero sobre su misión como joven en Brasil y bueno, y sé que hace poco también estuvo sirviendo nuevamente allí. ¿Qué nos puede contar? Sí, déjeme empezar un poco más atrás. Mi padre perdió su padre cuando tenía 9 años de edad. Entonces fue criado por su madre, la viuda, y dos hijos menores, dos hijas menores. Y, y entonces eso para explicar que su hermano mayor, O.C. Williams, fue el primer presidente de la misión eh, Spanish American Mission en los Estados Unidos. Cuando dividieron la misión mexicana, crearon the Spanish American Mission. Y cuando mi padre fue llamado como presidente de la misión argentina, los dos hermanos Williams eran presidentes de dos de las tres misiones de habla hispana. Muy interesante eso. Bueno, yo cuando tenía la edad para servir mi misión, ya había vivido en dos de las tres misiones de habla hispana en Latinoamérica, Argentina, Uruguay y el otro era México. Y yo pensé, bueno, yo quisiera conocer otro pueblo, otro idioma, pero sabía que en esa época, como no había eh, el centro de entrenamiento de los misioneros, sabía que el Señor me había preparado para poder servir de inmediato al llegar. Entonces, ni vocalicé esa oración. Pero el Señor conocía. Y yo fui llamado a la misión brasileña, que era otra lengua, otra cultura, pero semejante para que yo pudiera ser misionero inmediatamente. Y fue una gran bendición. En esa época, ¿quién era el presidente? Era el presidente William Grant Bangerter, que después fue autoridad general también de la iglesia. Perdón. Y en esa época había más o menos 3.000 miembros de la iglesia en el Brasil, cuando llegué. Dividieron y tuvieron la misión brasileña sur.
y eran los tres estados zulistas. Entonces nosotros teníamos el resto del país y yo pude trabajar en 4 estados, en todo San Paulo, en Minas Gerais, en Guanabara, Río de Janeiro, en muchos lugares. ¿Y cómo era la iglesia? Eran 3.000 miembros, pero eran, porque en una época eran muchos descendientes de alemanes, ¿no? Ya cuando fue usted, Eso fue en la parte sur, en los 3 estados inferiores. Y por lo tanto, teníamos comunidades, pero no estaban agregados como en el sur. Entonces era entre los miembros, o mejor, los descendientes de los indios, de los europeos y de los africanos. Y teníamos eh, el distrito más lejano era en Recife, en el norte. Y, y era muy interesante, había muchos miembros e investigadores que eran de África. Y eso fue una gran bendición. Y como nosotros presentábamos el Evangelio, y en esa época no podían recibir el sacerdocio, pero aún así enseñábamos y ellos entraban y eran fieles, muy fieles. claro. Y después ha progresado muchísimo, ¿no? ¿Usted volvió más tarde como presidente de Templo o de Misión fue? Las dos. Bien, Primero de la misión São Paulo Interlagos y con su sede en São Paulo, pero también que incluía el estado de Mato Grosso del Sur. Y una experiencia tremenda. 2 de mis asistentes ahora son presidentes de la misión, uno en Mozambique, África, y el otro en Río de Janeiro. Eh, Después tuvimos el gran privilegio de regresar y ser presidentes del templo en Recife, Brasil, como dije, en el norte. qué bueno. Y bueno, a diferencia de Uruguay, en Brasil, usted sabe más que yo, es todo grande, ¿no? Es todo más grande. Muy También, grande. también el progreso, ¿no? Que ha tenido en los últimos años. ¿Qué reflexión puede hacer desde cuando usted llegó de misionero a ahora, el último tiempo, la última experiencia que tuvo? Todo tiene que ver con el horario del Señor. Eso fue la verdad en Argentina, en Uruguay y en el Brasil. Cuando Él dijo, ahora es tiempo, ¡puf! Explosión. Puedo agregar una cosa más en relación a cuando era presidente de la misión. En Mato Grosso do Sul tiene frontera con Bolivia y con Paraguay. La frontera con Paraguay no hay aduana. Uno camina de un lado al otro. Y los miembros y todos los ciudadanos son trilingües, guaraní, español y portugués. Y en el Brasil, los miembros en el Brasil llevaron el Evangelio a los paraguayos del otro lado de la frontera y siempre han sido muy cercanos uno de otro. Pero eso solamente para mostrar cómo las lenguas, aún las lenguas nativas, se combinan en la iglesia. Sí, es muy interesante, ¿no? Y Una cosita más, sí, relación a las razas. Mi compañero, antes de partir, cuando yo era misionero, y él también partió, ese mismo misionero regresó como presidente de la misión, y él fue el presidente cuando el hermano eh, Euvesio Martins entró en la iglesia, que era después el primer miembro de la iglesia o autoridad general de descendencia africana.
Y eso todo porque nosotros cuando éramos misioneros no dejábamos de enseñar el Evangelio a, a esas personas. Y él entonces con toda alegría lo recibió y muy bueno que lo hizo. Claro, claro que sí. Hermano, ¿sabe que yo no sé si le llegué a contar, pero su padre bautizó a mi abuelo acá en Uruguay? Dilo otra vez. Que su padre, Federico, bautizó a mi abuelo Ah, sí. y lo Ah, qué interesante. confirmó. ¿Cómo Sí, se llama? Héctor Carvajal. Mm, ¿Sí? Lo bautizó en 1949 en el río Santa Lucía. mm. Así que bueno, yo, además de todo ¿Y el eso servicio, cerca de dónde? ¿Cuál era la rama? Rama Santa Lucía, Ah, muy bien. ¿sí? La estaban inaugurando en ese día, con Y 12. generalmente venía el coro y otras cosas para los conciertos, y eso atraía a la gente. Sí, muchos espectadores de la otra orilla. Sí, Era sí, una fiesta. Yo noté que todo lo querían hacer siempre con clima de fiesta. Aunque hubiera poca gente, siempre en los registros se lee, hicimos una fiesta. Y sí, creo que eso es una actitud que contagia, entusiasmo, que anima a sí, veces. ¿Sí? sí. Así que, bueno, yo le estoy muy agradecido a la familia por el servicio siempre que le han dado a la iglesia en Sudamérica, eh, tanto en habla hispana como portuguesa, pero también, como le digo, personalmente porque por ese servicio que brindaban a mi familia. Fue el primer miembro de mi familia junto a su esposa. Qué interesante. Sí, ¿Usted sirvió una misión también? sí, en Las Vegas Oeste, habla hispana. ¿Las Vegas en los Estados Unidos? Sí, sí, Las Vegas Por West. eso su inglés es tan bueno. No, no, no. Pero bueno, muy amable ha sido, hermano. Es un placer para mí. Le digo cariñosamente hermano, pero usted lo podría haber presentado como profesor también, ¿no? Sí, sí. Profesor. Tuve el gusto de enseñar como profesor de literatura hispana y luso-brasileña por 27 años en la Universidad de California y 20 años en BYU. Y tuve el gusto de traducir a los poetas en cada país y región donde el idioma oficial es portugués. Y eso salió en 8 volúmenes bilingües, más de 1000 poetas. Qué Y eso interesante, publicado. Sí. qué interesante. Bueno, ha sido un placer Para y, mí, y un honor, para mí, un honor realmente haberlo podido entrevistar. Nos escribíamos hace tiempo, pero ahora podernos conocer virtualmente. Pero bueno, un placer. Le estoy muy agradecido y sé que a aquellas personas que puedan ver la entrevista van a quedar encantados. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a usted. Adiós.